¿Y si la persona que más te aplaude es la que primero te apuñala por la espalda? Así comienza la historia de Gabriel, un joven soñador que creyó que su mejor amigo era su socio ideal. Juntos planearon un negocio, juntos soñaron en grande y juntos firmaron un acuerdo que cambiaría sus vidas. Pero lo que Gabriel no sabía era que detrás de cada hermano que lo alentaba, se escondía alguien dispuesto a traicionar no solo su confianza, sino todo lo que construyó desde cero. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta traición no solo lo hundió, sino que también lo hizo renacer más fuerte y más sabio. Si alguna vez sentiste que alguien cercano te falló, esta historia te va a marcar. Dale like, suscríbete y prepárate para una historia real, que puede cambiarte la manera de confiar. Y si la persona que más te aplaude es la misma que está cavando tu tumba en silencio, esta no es una historia de enemigos, es una historia de confianza. De ese tipo de confianza que te hace bajar la guardia, abrir el corazón y firmar papeles sin leerlos. Mi nombre es Gabriel, y esta es la historia de cómo mi mejor amigo casi destruye mi vida. Desde que tenía 11 años, Esteban y yo éramos inseparables. Jugábamos fútbol juntos, intercambiábamos tareas, compartíamos secretos que nadie más sabía. Nos llamábamos hermanos de otra madre. Si alguien me preguntaba con quién confiaría mi vida, habría dicho su nombre, sin dudarlo. Avanzamos juntos en la secundaria y luego coincidimos en la universidad. Yo estudié administración, él marketing. Desde el primer ciclo hablábamos de tener nuestro propio negocio. Una cafetería distinta, con alma, con propósito, nada de franquicias frías. Queríamos un lugar donde la gente sintiera que cada taza de café tenía una historia. Recuerdo una noche en el último año, cuando estábamos sentados en la vereda frente a su casa. Esteban sacó su cuaderno y dibujó el primer logo. Era una taza con alas. Dijo, vamos a volar juntos, Gabo, nadie nos va a parar. En ese momento, yo creí en él más que en mí mismo. Pasaron los meses, conseguimos nuestras prácticas, ahorramos lo poco que podíamos. Y en diciembre de ese año, mi abuelo, el hombre que más admiré en la vida, falleció. Me dejó un pequeño fondo, nada grande pero suficiente para dar el primer paso. Y lo primero que pensé fue, este es el momento, este es nuestro comienzo. Fui donde Esteban y le dije, ¿y si lo hacemos? Ya, de verdad. ¿Y si abrimos la cafetería? Él sonrió, pero no fue una sonrisa cualquiera. Fue una de esas sonrisas que te hacen sentir invencible. Vamos a romperla, hermano, te lo juro. No sabía que esa sería la primera promesa, de muchas que no cumpliría. Buscamos locales, visitamos más de 20, hasta que encontramos uno perfecto, una esquina soleada, en una zona comercial en crecimiento. El alquiler no era barato, pero se podía. Yo puse el 80% de la inversión, él puso el resto y los contactos. Esteban era carismático, tenía don de gentes, y como él mismo decía, la gente me adora, vas a ver. Yo me encargaba del menú, la operativa, los números, él de la imagen, el branding y las redes. Hacíamos un gran equipo. Al menos eso creía. El día de la inauguración fue mágico. Nuestros padres fueron nuestros amigos. Esteban dio un discurso y al final, frente a todos, me abrazó y gritó, con mi hermano de vida hasta el infinito. Todos aplaudieron. Yo sentí que estaba viviendo el sueño. Nunca imaginé que ese abrazo sería el último sincero. En esa misma semana firmamos los papeles legales. Esteban me dijo, déjame eso a mí. Yo tengo un tío abogado. Todo va a estar perfecto. Yo, con la confianza de quien cree que nada puede salir mal, firmé. Ni siquiera pregunté qué decía. No leí las letras pequeñas. No sabía que acababa de entregar algo más que mi firma. Estaba entregando mi futuro a alguien que ya estaba planeando quedarse con todo. Pasan imágenes borrosas, movimiento rápido, clientes, risas, cafés servidos, luces cálidas. Una voz vuelve. A veces, la peor puñalada no la da un enemigo. La da alguien que conocía la ubicación exacta de tu corazón. Gabriel y Esteban no eran simples amigos. Eran esa clase de dupla que se entiende con una mirada. Cuando uno caía, el otro lo levantaba. Cuando uno dudaba, el otro creía por los dos. Durante los últimos ciclos de universidad, empezaron a verse en una cafetería de esquina que tenía wifi gratis y cafés grandes a 5 soles. Ahí pasaban horas, a veces estudiando, la mayoría del tiempo soñando. Esteban siempre decía, vamos a tener nuestro local, pero no será uno más. Será una experiencia. Y Gabriel, con su cuaderno lleno de anotaciones financieras, respondía, y será rentable desde el mes 1, vas a ver. Se complementaban. Uno era la mente creativa, el otro la estructura. Una tarde cualquiera, mientras el mundo seguía su rutina, ellos trazaban el boceto de su futuro. En una servilleta manchada de café, nació la primera versión del nombre. Alas Café, porque para ellos el café no era solo bebida,
era impulso. Y las alas representaban libertad. Esteban decía que los clientes no solo vendrían por el sabor, vendrían por el símbolo, por sentirse parte de algo distinto. Gabriel no estaba tan convencido, pero confiaba en la visión de su amigo, y juntos comenzaron a buscar cómo hacerlo realidad. En paralelo, ambos trabajaban en prácticas preprofesionales. Gabriel en una empresa de logística, Esteban en una agencia de marketing digital. Todos los viernes, al salir, se reunían en un parque con sus laptops. Hacían presupuestos, analizaban costos, investigaban proveedores. Y poco a poco, esa idea que nació entre clases se empezó a convertir en un proyecto. Pero había un detalle, uno crucial. Gabriel tenía algo que Esteban no: un fondo de respaldo. Cuando su abuelo falleció, le dejó una cuenta con algo más de 28,000 soles. Su familia le dijo que lo usara para una maestría o para un carro. Pero Gabriel ya tenía otro plan. Y cuando miró a Esteban a los ojos y le dijo: «Es hora, vamos a hacerlo. Yo tengo el dinero. Tú tienes el talento». Esteban sonrió. Pero por dentro, algo cambió. Desde ese momento, Gabriel empezó a notar pequeños gestos que no entendía en ese entonces. Esteban era más evasivo con los números. Prefería hablar del branding, de la decoración, de la música que pondrían. Le molestaba hablar de costos, proveedores, rentabilidad. «Eso es tu parte, Gabo, yo soy el creativo», decía entre risas. Y Gabriel aceptaba, porque confiaba, porque creía que lo importante era que el sueño se cumpliera. Alquilaron un local pequeño pero bonito, en una zona con potencial. Gabriel pagó la garantía y los primeros 3 meses. Esteban trajo a su primo para pintar murales en las paredes. Cada día que pasaba, el negocio tomaba forma. Los vecinos los miraban con curiosidad. Y en redes sociales, Esteban creó un Instagram con fotos previas al lanzamiento. Todo parecía perfecto, pero hubo un momento que quedó marcado en la memoria de Gabriel. Fue una noche mientras revisaban el contrato de alquiler. Gabriel dijo: «¿Y el tema de la sociedad? ¿Lo firmamos ya?». Esteban lo miró con calma. Le palmeó el hombro. «Eso lo veo yo. Mi tío es abogado. Ya me está preparando algo chévere. Confía. Lo importante ahora es abrir bien. Después se firma lo legal». Y Gabriel confió. Una vez más, llega el día de la inauguración. Familiares, amigos, vecinos, todos estaban ahí. Gabriel atendía mesas, limpiaba tazas, corría de un lado a otro. Esteban se tomaba fotos con los clientes, grababa historias, subía reels. Esa noche, cuando cerraron y contaron la caja, había más de lo esperado. Gabriel sonrió con cansancio. Esteban abrió una cerveza artesanal y brindó. «Hermano, esto recién empieza». Y sí, apenas empezaba. Lo que Gabriel no sabía es que para Esteban ese brindis no era por el negocio. Era por el poder. Porque hay personas que no quieren construir contigo. Quieren escalar sobre ti. Dicen que los grandes errores no se notan en el momento. Se sienten después. Ese día, celebrando con él, yo me sentía en la cima del mundo. No sabía que era el último día que íbamos a estar realmente en el mismo equipo. La cafetería abrió con fuerza. Los primeros días fueron mejores de lo que Gabriel esperaba. Clientes curiosos, vecinos que volvían, estudiantes que se quedaban horas con sus laptops. Esteban no paraba de compartir en redes sociales, reels, stories, fotos bien editadas. El Instagram de Alas Café creció rápido. Gabriel, en cambio, estaba en la caja, la cocina, los números. Pero algo empezó a cambiar. Esteban llegaba más tarde, a veces sin avisar, otras veces con excusas que estaba en una reunión clave, que había salido a buscar alianzas, que estaba con proveedores. Siempre tenía una razón. Gabriel no sospechaba, confiaba, pero sí sentía un pequeño nudo en el estómago cada vez que miraba el reloj. Y Esteban no estaba. Un día, mientras revisaban las cuentas semanales, Gabriel notó algo extraño. Había una factura duplicada, un pedido que, según él, no habían hecho. «Oye, ¿pediste otra vez insumos al proveedor de Magdalena?». Esteban apenas levantó la mirada del celular. «Ah, sí, se me había pasado contarte. Es que me hicieron un descuento por volumen y aproveché». Gabriel asintió, aunque por dentro algo no cuadraba. La factura no estaba a nombre del negocio. Estaba a nombre personal, de Esteban. Pensó en preguntar más, pero no lo hizo. Era su amigo, su socio. Seguramente era una formalidad del proveedor. Los días siguientes, Gabriel notó otra cosa. Clientes que llegaban y decían: «¿Este es el nuevo local? ¿Es el mismo Alas que está por San Borja?». Gabriel se quedaba frío. «No, este es el único», respondía. Pero ya eran varias personas que lo mencionaban. Una noche, ya cerrando, buscó en Instagram el hashtag de su marca. Y apareció un perfil Alas Café SB. Mismo logo, mismo estilo visual, pero con otro número, otra dirección y en una historia destacada.
Esteban salía cortando una cinta roja en otro local. El corazón de Gabriel se detuvo un segundo. Le sudaban las manos. Llamó a Esteban. No respondió. Le escribió por WhatsApp. ¿Qué es esto? ¿Abriste otro alas sin decirme nada? 2 tildes azules. Ninguna respuesta. Al día siguiente, Esteban apareció en el local como si nada. Gabriel lo enfrentó en la trastienda. ¿Abriste otro local? ¿Me vas a decir que no es cierto? Esteban lo miró con calma, sin alterarse. No es lo que piensas. Es algo pequeño, un piloto. No quise molestarte hasta tenerlo seguro. Gabriel sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Y por qué no lo hablamos? ¿Por qué no me lo dijiste? Esteban se encogió de hombros. Hermano, estás tan metido en la operativa que no quería cargarte. Además, ya tú lo has dicho, esto es nuestro. Todo suma, ¿no? Gabriel no supo qué decir. Parte de él quería gritarle. La otra parte quería creerle. Y eligió creerle. Esa noche no durmió bien. Gabriel había hecho ambas cosas. Y aunque aún no lo sabía, el precio sería muy alto. Revisó el contrato que, según Esteban, firmaron como socios iguales. Pero lo único que tenía era una copia borrosa. Y los originales los tenía Esteban. Recordó entonces esa frase que tanto repetía su mamá. Nunca firmes algo sin entenderlo, y nunca pongas tus sueños en manos ajenas sin respaldo. Gabriel no podía concentrarse. Desde que vio el otro local, algo se rompió por dentro. No lo decía, pero lo sentía. Esa sensación de vacío cuando algo que amas empieza a mostrar grietas profundas. Durante los días siguientes, Esteban se mostraba como siempre, simpático, extrovertido, atento con los clientes. Publicaba en redes como si nada pasara. Pero Gabriel ya no lo veía igual. Había algo en su mirada que antes no estaba. Una seguridad distinta, como si supiera algo que él no. Gabriel decidió buscar al tío de Esteban, el supuesto abogado que había redactado el contrato. Lo encontró en una notaría del centro. Le pidió una copia del documento original de sociedad. Y ahí, en esa pequeña oficina con olor a papel viejo, recibió el primer golpe real. El contrato no estaba a nombre de los dos. La empresa estaba registrada únicamente a nombre de Esteban. Gabriel no figuraba como socio, solo como colaborador operativo con derecho a utilidades variables. Ni siquiera había un porcentaje asignado. Todo estaba bajo el control de Esteban. Gabriel sintió que le faltaba el aire. Esto no puede estar bien. Yo firmé pensando que era otra cosa. El abogado solo lo miró con indiferencia. Joven, usted firmó aquí, aquí y aquí, y está su DNI. Nadie lo obligó. Salió de ahí con los papeles temblando en sus manos. Se sentó en una banca, leyó cada cláusula. Cada letra pequeña. Todo lo que creyó que era nuestro, nunca lo fue. No solo había firmado sin leer, había confiado tanto que puso el alma en bandeja. Y Esteban, sin decirlo, se la había quedado. Esa misma noche, Gabriel fue al local. Esteban estaba tomando café con una influencer. Reía, posaba, parecía dueño del mundo. Gabriel no quiso armar un escándalo. Esperó a que se fuera la clienta y lo llamó a la parte de atrás. Estuve con tu tío, vi el contrato, no soy socio de nada. Esteban ni se inmutó. Te lo iba a explicar. ¿Cuándo? Después de abrir otro local. Después de seguir usando mi dinero. Hubo un silencio tenso. Esteban se cruzó de brazos y dijo: Gabriel, tú te encargas del local, eres bueno en eso. Pero el negocio soy yo soy la imagen, yo soy la marca. Sin mí esto no tendría ni nombre. Gabriel sintió como la sangre le subía a la cabeza. Quiso golpear algo, gritar, pero solo murmuró. Y todo lo que dijimos, lo que planeamos desde la universidad. Esteban lo miró con una sonrisa helada. Planeamos muchas cosas, pero el mundo real es otra cosa, hermano. Esto es negocio. Gabriel salió del lugar sin decir más. Ese día no volvió a casa, caminó por horas, por avenidas vacías, por calles mojadas, sin rumbo, y con una sola pregunta retumbando en su mente. ¿Cómo no lo vi venir? Los días siguientes fueron un agujero. Gabriel iba al local, pero no estaba. Su cuerpo servía cafés, pero su mente no salía del contrato, del engaño. De ese momento exacto en que Esteban le dijo: esto es negocio. Había entregado su dinero, sus ideas, sus madrugadas y sobre todo, su confianza. Y ahora no tenía nada. Esteban seguía comportándose como si todo estuviera en orden. Pero ya casi no iba al primer local. Estaba enfocado en el nuevo. Solo aparecía para tomarse fotos o grabar algún video promocional. Y cada vez que lo hacía, Gabriel sentía que era un intruso en su propio sueño. Una tarde, un proveedor llegó con una factura vencida. Gabriel la recibió, confundido. Estaba a nombre del segundo local, pero con la dirección del primero. Llamó al proveedor para aclarar. Lo que escuchó fue peor. Esteban me dijo que tú también eras parte de ese local, así que mandé todo junto. ¿No es así? Gabriel colgó.
El piso temblaba. Esteban no solo lo había excluido, estaba usándolo como tapadera. Esa noche, al llegar a casa, Gabriel se quebró. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No una lágrima, no un suspiro. Un llanto largo, seco, de esos que salen del pecho, no de los ojos. Su madre lo encontró en la sala, con la cabeza entre las rodillas. Se sentó a su lado en silencio. Después de un rato solo dijo, ¿y si esto que te pasa es lo que te va a enseñar lo que nadie más podría? Gabriel no respondió, pero por dentro algo comenzó a romperse y a transformarse. Durante las semanas siguientes, Gabriel trató de seguir adelante. Atendía el local con la misma rutina, pero cada vez llegaban menos clientes. Esteban, mientras tanto, anunciaba colaboraciones, abría nuevas alianzas y empezaba a hablar en entrevistas como el fundador de Alas Café. Gabriel no figuraba. No existía. Peor aún, varios amigos en común comenzaron a alejarse. Algunos incluso le decían, «Oye, Esteban dice que tú te retiraste porque no querías arriesgarte. ¿Cómo es eso de que él puso toda la inversión?» Mentiras, una tras otra, y todas sembradas con la misma sonrisa con la que antes le decía, «hermano». Una noche, Gabriel se encerró en el almacén del local, apagó su celular, apagó las luces, y por horas no habló, no comió, solo pensó. Pensó en cómo había llegado hasta ahí, en cómo un sueño tan puro se volvió una pesadilla, en cómo alguien tan cercano podía mentirle con tanta frialdad. Y en medio del silencio lo entendió. Esteban no era el problema. El verdadero error fue haber confiado más en otro que en sí mismo. Ese pensamiento, esa semilla, aún no era una decisión, aún no era una estrategia, pero era el inicio, el punto donde un corazón herido empieza a volverse más sabio. Gabriel dejó de luchar, no porque se rindiera, sino porque entendió que seguir peleando en el terreno de Esteban era perder. Ya no respondía a llamadas, no subía publicaciones, no discutía con proveedores ni con clientes confundidos. Llegaba al local, abría, atendía y cerraba, como un robot con el alma suspendida. Afuera, el mundo seguía girando. Esteban abría un tercer punto de venta en una feria gastronómica. Lo etiquetaban como emprendedor del año. Su sonrisa estaba en portales web. Su historia era contada como si hubiera levantado todo él solo. Y Gabriel, que alguna vez fue parte de esa historia, ni siquiera figuraba en los créditos. El día en que supo que el contrato lo dejaba completamente fuera, incluso sin posibilidad legal de reclamar, algo dentro de él se rompió del todo. Y cuando vio que un cliente que antes era habitual, ya no volvía porque el nuevo local está más bonito, decidió cerrar 2 horas antes y caminar sin rumbo. Pasó por la avenida donde vio por primera vez el letrero del local que ya no era suyo. Pasó por la misma cafetería donde nació la idea de Alas. Y pasó por la vereda frente a la casa de Esteban, donde juraron ser hermanos de vida. Todo eso ahora le parecía una película vieja, una que ya no quería volver a ver. Esa noche, en su cuarto, abrió su laptop, volvió a leer el contrato. Cada palabra, cada línea. Y aunque era tarde para revertir lo firmado, notó algo, un detalle. La marca Alas Café, tal como fue registrada en redes y en el diseño original del logotipo, fue creada y subida por él, desde su cuenta, desde su correo personal, desde su computadora. Era un detalle pequeño, pero legalmente era un hilo. Y en ese hilo, Gabriel empezó a tirar. En vez de hundirse, empezó a investigar. Contactó con una amiga abogada. Conoció a un asesor en marcas y se metió en foros de emprendedores traicionados. Ahí se dio cuenta de que no estaba solo. Había muchos como él. Muchos que confiaron, firmaron sin leer, invirtieron sin protegerse y quedaron con las manos vacías. Pero algunos se habían levantado, y no con odio, sino con estrategia. Fue entonces que Gabriel tomó una decisión. No iba a destruir a Esteban, iba a construir algo más fuerte que él. Empezó a tomar cursos en línea sobre negocios, marketing, posicionamiento. Aprendió más en 3 semanas que en varios semestres de universidad. Dibujó nuevas ideas, nuevas marcas, y volvió al papel en blanco, como cuando soñaba por primera vez. Pero esta vez, con los ojos bien abiertos. La traición ya no dolía como antes. Ahora le ardía distinto, como una herida que cicatriza, pero que deja marca. Y sobre esa marca, Gabriel comenzó a escribir una historia nueva. Una historia que aún nadie conocía. El dolor ya no lo controlaba. Seguía ahí, sí, pero no gobernaba. Gabriel entendió que perderlo todo no era el final. Era un punto cero, un terreno arrasado, donde podía construir algo nuevo. Ya no quería recuperar el antiguo local, ni pelear por lo que legalmente ya no era suyo. Esteban podía quedarse con Alas Café, con el logo,
con los focos colgantes, con los seguidores. Gabriel iba por algo más, algo que Esteban jamás podría robarle: su historia. Durante semanas se encerró a escribir. No ideas de negocio, no nombres de marcas, sino todo lo que sentía, todo lo que había pasado. Cada promesa rota, cada momento de ingenuidad, cada vez que eligió callar cuando debió hablar. Y mientras escribía, nació una verdad. Él no era el único. Había miles de personas que también confiaron y fueron traicionadas, que pusieron dinero, amor, tiempo en alguien que luego desapareció. Ahí estaba la oportunidad. Gabriel no iba a abrir una cafetería, iba a crear un símbolo. Así nació el concepto de Renace, una marca con alma, una cafetería para los que están comenzando de nuevo, para los que cayeron y decidieron volver a levantarse. Cada taza tendría una frase, cada bebida contaría una historia. Y lo más importante, la primera campaña no hablaría de café, hablaría de cicatrices. Gabriel sabía que no podía competir con Esteban en capital, pero podía ganarle en algo que Esteban nunca entendió: conexión humana. Con la ayuda de su amiga abogada, registró el nuevo nombre, el dominio web y las redes sociales. Todo con su DNI, todo blindado. Esta vez, sin confiar en nadie más. Lanzó una cuenta en Instagram, @renace.cafe. Primera publicación, una taza rota pegada con oro. Inspiración: kintsugi, el arte japonés de restaurar con belleza lo que se quebró. Texto de la imagen: no escondas tus grietas, son la prueba de que no te rendiste. En menos de una hora ya tenía 200 seguidores. Y mensajes como: ¿dónde estás? ¿Cuándo abres? Por fin algo diferente. Esto no es solo café, esto es sanación. Gabriel no se apresuró. Esta vez no quería algo grande. Quería algo que durara. Con lo poco que le quedaba de dinero, compró un carrito de café móvil. Negoció con una librería para instalarlo afuera los fines de semana. Diseñó los vasos con frases como: todo empieza por volver a creer en ti. El primer día vendió poco, pero al segundo, una TikToker pasó por ahí, probó el café y grabó un video de 15 segundos. Ese clip se hizo viral. Al día siguiente tenía una cola de gente esperándolo antes de abrir. Gabriel sonrió, no porque tuviera éxito, sino porque esta vez era suyo. Todo, desde la idea hasta el resultado. Y no necesitó traicionar a nadie para lograrlo. Gabriel no esperaba multitudes, solo buscaba paz. Pero cuando el video de la TikToker superó las 100,000 vistas, las cosas cambiaron. El siguiente fin de semana, la fila para su carrito empezaba antes de que él llegara. Personas que nunca había visto lo saludaban como si lo conocieran. Y en cierta forma, lo conocían, porque cada taza, cada diseño, cada palabra escrita en el vaso venía de sus heridas. Y esas heridas hablaban un idioma universal. Una chica le dijo: este café me hizo sentir menos sola. ¿Por qué?, preguntó Gabriel curioso. Porque yo también confié en alguien que me rompió. Pero al leer esto y le mostró el vaso que decía: te rompieron, sí, pero sigues aquí, entendí que no estoy rota, estoy reconstruyéndome. Gabriel sonrió, no por el halago, sino porque supo que había acertado. No estaba vendiendo café, estaba vendiendo conexión. Cada sábado Gabriel llevaba frases nuevas, algunas inspiradas en historias reales que sus seguidores le contaban por mensaje. Otras salían de sus propias noches en vela. Frases como: no fue tu culpa confiar. Esa traición no define tu futuro. Cierra la herida pero no la olvides. De ahí sale tu fuerza. Las personas no solo se llevaban café, se llevaban algo que las acompañaba. Un domingo, mientras servía café a una pareja joven, una señora se le acercó con un sobre. ¿Eres tú el de Renace? Gabriel asintió. Me dijeron que tenías algo diferente, algo real. Le entregó el sobre y se fue. Dentro había una carta escrita a mano. No te conozco, pero gracias. Me recordaste que no estoy sola. Perdí a mi hijo hace un año. Esta fue la primera vez que salí de casa sin miedo. Gracias por estar aquí. Gabriel no pudo evitar llorar. En ese momento entendió que su marca no era una cafetería, era un refugio. Las redes empezaron a crecer. Influencers, terapeutas, coaches emocionales compartían su proyecto. No como publicidad, sino como testimonio. Y en menos de 2 meses, Gabriel fue invitado a su primer podcast. Título del episodio: Del robo al renacer, cómo transformó la traición en propósito. Su historia se viralizó. La comunidad crecía. La identidad de la marca se fortalecía. Pero no todos estaban felices con eso. Días después recibió un mensaje anónimo por DM. Cuidado con lo que estás haciendo. Ya te crees influencer. Esteban no va a dejar que lo opaques. Gabriel lo leyó y lo dejó ahí. No respondió. No lo compartió. Solo pensó: no vine a competir, vine a sanar. Pero en otro lugar de la ciudad, Esteban sí había visto el video.
Sí había leído los comentarios. Sí había escuchado el podcast. Y por primera vez en meses, se sintió amenazado. Esteban nunca pensó que alguien como Gabriel pudiera incomodarlo. Lo había visto derrumbarse, llorar, callar. Pensó que su silencio era derrota. Pero nunca entendió que algunos silencios no son resignación, son preparación. Cuando el nombre Renace Café empezó a circular en eventos, publicaciones virales y en entrevistas pequeñas pero sinceras, Esteban se inquietó. No lo decía, pero lo sentía, como una punzada invisible en su ego. Gabriel no estaba compitiendo, y eso era precisamente lo que lo hacía más poderoso. Porque mientras Esteban necesitaba likes, premios y reconocimiento, Gabriel solo necesitaba impacto real. Una tarde, Esteban llamó a uno de los proveedores que antes trabajaba con ambos. Oye, quiero saber si estás vendiéndole a ese tal Renace. Gabriel, sí, está creciendo bonito. La gente lo adora. Ajá. Bueno, si le sigues vendiendo, yo te saco de mis 3 locales. Elige. El proveedor colgó sin responder. Pero no dejó de venderle a Gabriel. Esteban empezó a sentirse pequeño. Poco después, un colaborador le mostró un video. Era Gabriel en un parque sirviendo café a personas sin hogar, con un cartel que decía, «Tú también mereces un nuevo comienzo». Esteban apagó el celular con rabia. ¿Ahora también es misionero? Pero en el fondo, lo sabía. Eso era lo que la gente amaba. No el café, no la estética, sino el alma del proyecto. Un lunes por la mañana, Gabriel llegó a su puesto móvil y encontró una hoja pegada, con cinta en el vidrio del carrito. «No te hagas el santo. Todos sabemos quién te dio la idea». Sin firma, solo rabia. Gabriel no se sorprendió. Pero esa fue la primera vez que entendió que Esteban lo estaba observando. Y eso no lo asustó, lo confirmó. Confirmó que iba en el camino correcto. Más tarde ese día, una influencer lo etiquetó en un reel donde decía, «Hoy visité Renace Café. Y sin exagerar, nunca me sentí tan bien atendida. No es que Gabriel te venda café, te vende fe». Los comentarios explotaron. Y entre ellos, uno anónimo decía, «¿Y cuándo vas a contar que robaste el concepto de otro?». Gabriel no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía que responder era bajar al barro. Y él ya no caminaba ahí. Esa noche, en su libreta, escribió una sola frase. «Si me copias, compito. Si me atacas, resisto. Si me envidias, es porque algo estoy haciendo bien». La pegó en la parte interna de su carrito. Y al día siguiente, cuando una reportera local fue a entrevistarlo, le preguntó, «¿No te molesta que ahora todos quieran hacer lo que tú haces?». Gabriel sonrió. «Si lo hacen con verdad, me alegra. Si lo hacen por moda, el tiempo los desnuda». Y mientras Esteban llamaba a marcas para renovar imagen, contratar influencers y lanzar campañas con promociones exageradas, Gabriel solo servía café, mirando a los ojos, escuchando y dejando que cada taza hable por él. Era viernes por la tarde. El sol caía suave sobre el parque donde Gabriel servía su último café del día. Había sido una jornada tranquila, llena de rostros nuevos y mensajes cálidos. Cuando empezó a guardar el equipo, sintió una presencia familiar. No por lo visible, sino por la tensión que le recorrió la espalda. Levantó la mirada, y ahí estaba, Esteban, de pie con una sonrisa forzada, sosteniendo un vaso de otra cafetería. Vestido como siempre, como si estuviera por dar una charla de éxito. «Hermano», dijo, como si el tiempo no hubiera pasado. Gabriel no respondió, solo lo miró. Esteban se acercó con las manos en los bolsillos, como si ese gesto fuera a borrar años de traición. «He estado viendo lo que haces. Felicidades. Está chévere tu proyecto». Gabriel asintió. «Gracias». Silencio. Esteban se rascó la nuca, miró alrededor, y luego, con ese tono que tantas veces usó para convencer, soltó. «He estado pensando, podríamos juntarnos, armar algo grande. Tú con tu concepto emocional, yo con mis contactos. ¿No crees que podríamos hacer algo potente juntos?». Gabriel tardó un par de segundos en responder. No por miedo, sino por contención. Ya no era el mismo. Ya no necesitaba explotar para defenderse. ¿Tú quieres volver a ser socios?». Esteban sonrió con aparente humildad. «Sí, creo que podríamos olvidar el pasado. Los dos hemos crecido. Podemos darle una nueva cara a Alas. Una fusión. Con Renace también, si quieres. Imagínate». Gabriel se acomodó la mochila sin apuro. Lo miró directo a los ojos. «No quiero lo que tú tienes, Esteban. Y tú no entiendes lo que yo tengo». El silencio fue como un portazo sin ruido. «No se trata de negocios», continuó Gabriel. «Tú trabajas para que te vean. Yo trabajo para que la gente se vea a sí misma a través de lo que hago. Y eso, tú no lo puedes imitar». Esteban bajó la mirada por primera vez.
Solo pensaba que podríamos volver a ser equipo. Gabriel respiró hondo. ¿Equipo? Cuando éramos equipo me dejaste sin nada. Ahora que tengo algo real, vuelves. Le dio una última mirada, tranquila pero firme. Te deseo lo mejor, pero mi camino ya no pasa por ti. Esteban no supo qué más decir. Giró sobre sí mismo y se alejó con el mismo vaso en la mano, y la cabeza un poco más baja. Gabriel lo observó irse, no con rabia, no con venganza, sino con esa paz que solo llega cuando sabes que no le debes nada a nadie. Ni una disculpa, ni una explicación. Esa noche, Gabriel escribió una frase en su libreta, como ya era costumbre. Quien te falló puede volver, pero tú decides si vuelve a entrar, o si solo viene a ver desde afuera lo que no supo cuidar. No pasó de un día para otro, pero tampoco fue lento. La verdad, tenía ritmo propio. La historia de Gabriel comenzó a compartirse en círculos que él ni siquiera conocía. No porque él la contara, sino porque otros la contaban por él. Un cliente habitual escribió un hilo en Twitter. Hay un tipo en el parque de San Felipe que sirve café con frases que te dejan pensando. Pero lo más fuerte no es el café, es su historia. Lo traicionaron, lo borraron. Y aún así, en vez de destruir, decidió construir desde cero. Se llama Gabriel. Y deberías conocerlo. Ese hilo llegó a más de 80,000 personas en 2 días. Periodistas, estudiantes, emprendedores lo compartieron. Gabriel se enteró porque alguien se acercó a comprarle un café y le dijo: «Tú eres el del hilo de Twitter, ¿no?». Gabriel solo sonrió. Empezaron a llegar invitaciones a eventos, charlas pequeñas, encuentros locales. No lo buscaban como emprendedor exitoso, sino como testimonio real. Y cada vez que hablaba, decía la verdad. No dulcificaba la traición, no adornaba su caída. Tampoco se vendía como héroe. Solo contaba lo que vivió y cómo eligió no repetir la cadena del daño. Eso conectaba, eso inspiraba. En una charla universitaria, después de hablar 20 minutos, un alumno levantó la mano. ¿Qué fue lo que más te dolió? Gabriel lo pensó por unos segundos. Confiar ciegamente, sí. Pero más aún, darme cuenta de que yo mismo permití muchas cosas por miedo a incomodar. El silencio también traiciona, aunque suene tranquilo. Silencio en la sala. Y luego, aplausos. En Instagram, su cuenta de Renace Café superó los 30,000 seguidores. Pero lo que más lo emocionaba no eran los likes, eran los mensajes. Gracias a tus frases volví a hablar con mi mamá. Hoy lloré en silencio leyendo tu último post. Y fue sanador. Tu historia me dio fuerzas para no regresar con quien me rompió. Gabriel los leía cada noche. A veces en silencio, a veces con lágrimas. No por tristeza, sino porque entendía el alcance que puede tener una historia contada con el corazón abierto. En paralelo, su carrito seguía funcionando. Lo había pintado nuevamente, con tonos cálidos y un nuevo mensaje en el toldo. Aquí no vendemos café, compartimos valentía líquida. La gente se tomaba fotos, no para mostrar el vaso, sino para llevarse el mensaje. Algunos incluso pedían tazas con frases personalizadas para regalar a amigos, que estaban pasando por momentos difíciles. Gabriel no planeó eso, solo sucedió. Como sucede lo verdadero. Una tarde, al cerrar, encontró un sobre la mesa del carrito. Era una nota manuscrita. Gracias por hacerme sentir humano otra vez. Hoy no iba a salir de casa, pero leí tu frase de ayer y vine. Estoy empezando a creer que merezco un nuevo comienzo. No tenía nombre, no tenía firma, pero lo decía todo. Gabriel miró el cielo y por primera vez en mucho tiempo no pensó en lo que perdió, sino en todo lo que había ganado sin buscarlo. Gabriel no pensaba en expandirse, no en el sentido tradicional. No buscaba locales grandes, cadenas ni franquicias, pero sí soñaba con algo distinto. Un lugar donde no solo sirviera café, sino donde la gente pudiera quedarse un rato más, donde nadie tuviera que fingir que estaba bien. Un día, mientras conversaba con una chica que venía cada semana al carrito, ella le dijo: ¿sabes qué falta en esta ciudad? Un sitio que no dé miedo entrar, cuando estás roto. Esa frase se le quedó grabada. Esa noche la escribió en su libreta. Y abajo anotó: y sí lo creo yo. Pasó semanas buscando un lugar pequeño, nada lujoso, solo cálido. Encontró un espacio modesto en una calle tranquila, entre un taller de arte y una librería antigua. Tenía luz natural, pisos de madera gastada y paredes que pedían historias nuevas. Lo alquiló con lo poco que había ahorrado. Pintó él mismo las paredes, consiguió muebles de segunda mano y colocó en la entrada una pizarra con la frase: aquí se entra sin máscaras, solo trae tu verdad. El nuevo espacio no tenía letrero grande, solo una puerta con una mariposa tallada a mano. Porque para Gabriel la transformación no hace ruido, se nota en el vuelo.
Llamó al nuevo local simplemente Renace, sin café, sin apellido, porque ya no era solo una cafetería, era una experiencia. Adentro cada mesa tenía una hoja en blanco y un bolígrafo. Algunos clientes escribían, otros dibujaban, otros simplemente dejaban palabras sueltas. Volví. Estoy aprendiendo a perdonar. Me caí pero no me rompí. Hoy vine sola. Y no me sentí sola. Gabriel las guardaba todas en una caja. No para mostrarlas, sino para recordarse por qué hacía lo que hacía. En una esquina del local, colocó una pequeña estantería llamada Biblioteca de Renacidos. Eran libros donados por clientes, cada uno con una nota escrita a mano en la primera página. Este libro me sostuvo cuando pensé que no podía más. Regalo este libro porque me enseñó que no necesito ser perfecta. Léelo si necesitas volver a creer. Gabriel sabía que ningún marketing en el mundo podía crear eso, porque eso no se inventa, se siente. Los primeros días el lugar se llenó, pero no de gente escandalosa ni fotos con flash. Se llenó de personas en silencio, miradas que buscaban consuelo, conversaciones que comenzaban con un suspiro y terminaban con una sonrisa. Renace se volvió un refugio emocional con olor a café. Una tarde, un hombre mayor se acercó a Gabriel, con los ojos húmedos. Perdí a mi esposa hace 6 meses. No había salido de casa, hasta hoy. Pero leí una frase en tu vitrina, y sentí que ella me decía, anda. Gabriel no supo qué responder. Solo le sirvió un café, y se sentó a su lado en silencio. Ese era su éxito, no los números, no las ventas, sino eso. Gente encontrando un lugar, donde volver a empezar. Renace se convirtió en algo más que un lugar. Era una experiencia, un respiro, un espacio donde la gente no iba solo por café, sino por consuelo, por silencio, por reconexión. Gabriel no lo había planeado así, solo lo permitió. Una periodista de un diario importante pasó por ahí una mañana. Pidió un café y se quedó sentada 2 horas observando. Al día siguiente publicó una columna titulada Renace, el café donde no necesitas fingir que estás bien. El texto se volvió viral, no porque estuviera escrito con marketing, sino porque era honesto. Luego vino una entrevista en un noticiero de mediodía. Después, una invitación a un conversatorio sobre emprendimientos con propósito. Y poco a poco, Gabriel comenzó a aparecer donde jamás imaginó. Lo llamaban el emprendedor que sanó su propia herida y abrió una puerta para otros. Le pedían entrevistas, colaboraciones, charlas motivacionales. Gabriel aceptaba solo algunas, no por arrogancia, sino porque sabía que el centro de todo seguía siendo el mismo. La conexión verdadera con quien llegaba a su espacio con el alma cansada. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Esteban veía todo esto desde lejos. Su negocio seguía funcionando, pero ya no era el centro de atención. Sus campañas no generaban lo mismo. Sus locales se sentían vacíos, aunque estuvieran llenos. Porque el éxito, sin verdad, se vuelve solo volumen. Un día cualquiera, Gabriel recibió un mensaje en su correo. Hola Gabo, te he estado siguiendo. Sé que te debo muchas cosas. Estoy pasando por un mal momento. Quisiera conversar. No para pedirte nada, solo para entender cómo hiciste para reconstruirte. Sé que quizás no merezco respuesta, pero si me la das, te juro que iré con humildad. Esteban. Gabriel leyó el mensaje 3 veces, no con rabia, tampoco con lástima. Lo leyó con serenidad, porque entendía algo que Esteban apenas empezaba a descubrir. No hay castigo más duro que ver a alguien que dejaste caer, volar. No respondió de inmediato. Esperó, no por estrategia, sino porque entendía que las verdaderas decisiones no se toman en el impulso, se toman en el centro. Al día siguiente, Esteban apareció en Renace. Gabriel lo reconoció apenas cruzó la puerta. Venía distinto, sin brillo, sin pose, solo humano. Se acercó al mostrador. Habló con la voz quebrada. ¿Tienes un minuto? Gabriel lo miró con calma. Sí, toma asiento. Esteban se sentó frente a Gabriel con las manos entrelazadas y los ojos bajos. No era el mismo que daba discursos en inauguraciones. No era el mismo que decía «esto es negocio» mientras sonreía. Ahora era solo un hombre enfrentando sus ruinas. Gabriel, desde el otro lado, lo miró sin tensión, solo con presencia. Esteban rompió el silencio. No sé cómo empezar. Gabriel no dijo nada. Esteban respiró hondo. No vine a justificarme. Sé lo que hice. Y no vengo a pedirte nada. Solo necesitaba decirte que me equivoqué. La voz le temblaba, pero no actuaba. No había soberbia, solo verdad. Cuando vi lo que lograste, no sentí admiración. Sentí miedo, porque entendí que yo tenía el capital. Pero tú tenías el alma. Y sin eso, lo mío nunca iba a sostenerse. Gabriel lo escuchaba en silencio. No para hacerlo sentir mal,
sino porque sabía que el verdadero arrepentimiento no necesita ser interrumpido. Esteban siguió. Hubo un momento en que pensé que todo era competencia, que si tú crecías, yo perdía, y eso me enfermó. Me llené de orgullo, de envidia, y ni siquiera supe en qué momento dejé de verte como hermano, y empecé a verte como amenaza. Se limpió los ojos, no por vergüenza, sino porque no quería llorar, pero tampoco podía evitarlo. Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero necesitaba venir aquí, mirarte a los ojos, y pedirte perdón, sin condiciones, sin querer que me perdones, solo sacarlo de mí. Gabriel se mantuvo en silencio unos segundos más. Luego, con voz firme y serena, respondió: no esperé esta conversación, y durante mucho tiempo me pregunté si algún día llegarías a tenerla. Hoy entiendo que cada uno tiene su proceso, y que el tuyo, aunque lento, te trajo hasta acá. Esteban levantó la mirada. Esperaba rechazo, tal vez dureza, pero lo que encontró fue verdad. No te odio, Esteban. Eso lo solté hace tiempo, porque aprendí que el odio no castiga al otro, te castiga a ti. Esteban cerró los ojos, como si esa frase le pesara, pero también le aliviara. ¿Y me perdonas?, preguntó con voz rota. Gabriel bajó la mirada por un instante. Luego respondió: no es tan simple como sí o no, pero sí te puedo decir algo. Ya no cargo con lo que me hiciste, y eso ya es una forma de perdón. Silencio. No incómodo, sino sagrado. Dos hombres que fueron hermanos, que luego fueron enemigos, y que ahora eran solo dos seres humanos tocando su verdad. Esteban se levantó. Gabriel también. Se dieron la mano. No como antes, no con promesas, sino con respeto. Y mientras Esteban se alejaba, Gabriel supo que, aunque esa herida dejó cicatriz, ya no dolía, porque había sanado. Gabriel no sabía qué sentir al día siguiente. No había alegría, no había tristeza, solo una sensación rara, como si algo se hubiera cerrado por dentro, como si al hablar con Esteban hubiera terminado de cerrar un capítulo que llevaba mucho tiempo abierto, aunque ya no lo leyera. Ese tipo de cierre no hace ruido, solo deja espacio, y Gabriel ahora tenía espacio para crear, para avanzar, para soñar otra vez, pero desde otro lugar. Durante la semana, el local de Renace siguió funcionando como siempre, pero algo había cambiado. Gabriel ya no cargaba con esa energía antigua. Ahora caminaba más liviano, sonreía distinto, y se dio cuenta de que ya no tenía miedo a crecer. Durante meses, había contenido la idea de abrir otro local por temor a perder la esencia. Pero ahora entendía que crecer no es traicionarte, si sabes quién eres mientras lo haces. Una clienta frecuente, psicóloga, se le acercó un día. ¿Alguna vez has pensado en abrir otro Renace en otros distritos? Gabriel suspiró. Sí, pero me daba miedo que se vuelva impersonal, que pierda su alma. Ella sonrió. Entonces no lo hagas solo. Forma un equipo, uno que entienda que aquí no se vende café, se sostiene gente. Esa frase le hizo clic. Gabriel no quería replicar el modelo de Esteban. No quería crecer por volumen, sino por impacto. Así que trazó una idea distinta. No franquicias, no copias, sino espacios creados con guardianes. Personas que hubieran vivido rupturas, procesos, renacimientos, y que quisieran acompañar a otros desde su verdad. Formó un pequeño equipo. Personas que eran clientes, que se habían sanado o estaban en camino, y que querían abrir nuevos espacios Renace. No por dinero, sino por misión. El primer nuevo local fue en Barranco. Luego vino uno en Cusco, liderado por una joven, que había leído la historia de Gabriel, y se había inspirado a salir de una relación tóxica. Y después uno en Arequipa, en el jardín de una terapeuta que adaptó su casa como un refugio emocional con café. Gabriel no se volvió empresario, se volvió sembrador. Cada local tenía su propio espíritu, su frase en la entrada, su comunidad, y todos mantenían algo en común. Una taza, una frase, y un mensaje que siempre estaba presente en algún rincón. No estás solo, esto también pasará, y cuando pase, estarás de pie. Gabriel seguía en el local original. No necesitaba irse, ahí servía café, hablaba con la gente, seguía escribiendo frases a mano. Y cada vez que alguien le preguntaba, ¿cómo hiciste para no vengarte?, él respondía, es que aprendí que la mejor venganza es no parecerte a quien te rompió. Gabriel no imaginó que un proyecto tan íntimo cruzaría fronteras. Pero eso empezó a suceder. Un influencer colombiano pasó por Lima, visitó Renace, grabó un reel y lo subió con el título: Este lugar no es un café, es una experiencia espiritual. Más de 500,000 de vistas, miles de comentarios, y entre ellos,
mensajes de personas en otros países pidiendo que llegue a sus ciudades. ¿Cuándo traen esto a México? ¿Abrirán en Santiago? En Argentina necesitamos uno ya. Gabriel se sentía agradecido, pero también incómodo. Sabía que el corazón de Renace no podía copiarse. Tenía que sembrarse, y no todos los terrenos eran fértiles. Pocos días después, recibió un correo de una reconocida cadena internacional de cafeterías boutique. Ofrecían una alianza, adaptar la marca Renace y replicarla en su formato. Podemos llevar tu historia al mundo, decía el asunto del mail. Podemos escalar tu mensaje sin que pierda fuerza, aseguraban. Le ofrecían dinero, publicidad, expansión. Pero Gabriel sintió que algo no cuadraba, porque las verdaderas historias no se empaquetan, se viven. Se reunió con ellos por respeto. Le mostraron presentaciones de PowerPoint, propuestas gráficas, proyecciones de ingresos. Y al final de la reunión, uno de los ejecutivos le dijo: Gabriel, tienes oro en las manos. Lo que necesitas es velocidad. Gabriel miró sus manos y pensó en todo lo que había vivido para llegar ahí. Respondió con calma: gracias por la propuesta. Pero Renace no nació para correr, nació para sostener. Y sostuvo su decisión. No fue una decisión fácil. Muchos le dijeron que estaba desperdiciando una oportunidad, que jamás volvería a tener una oferta así. Pero él sabía que sí. Volverían más ofertas, más tentaciones, y no todas valen la pena, porque a veces crecer también es decir que no. En lugar de eso, decidió fortalecer lo que ya existía. Hizo talleres para los guardianes de Renace en cada ciudad. Espacios de formación emocional, escucha activa y empatía aplicada. Publicó un libro breve con su historia y las frases más poderosas que los clientes habían dejado en los locales. Título: Renacer también es perder y seguir creyendo. El libro no se vendía en librerías, solo se entregaba dentro de los locales. Y no se vendía, se ofrecía a cambio de una carta. Gabriel quería que la historia siguiera viva, a través de otras. Y así Renace siguió creciendo. No por marketing, no por estrategia, sino porque el dolor humano no tiene fronteras. Y las ganas de sanar, tampoco. Gabriel no buscaba ser conocido, pero Renace ya no era un proyecto pequeño. Era una voz, un símbolo. Y la gente ama ponerle rostro a lo que admira. Un día, una productora de televisión le escribió: tu historia es demasiado potente. Queremos hacer una serie basada en ti. Ya tenemos una actriz para interpretar a la persona que te traicionó. Queremos drama, redención, lágrimas y un final que inspire. Gabriel leyó el mensaje en silencio y sintió una incomodidad extraña. No porque dudara de su historia, sino porque no quería convertirla en espectáculo. Poco después, una editorial le ofreció un contrato millonario para convertir su libro en una saga de desarrollo personal, con portadas brillantes, con frases tipo «Hazte renacer», con su cara en gigantografías. Tienes que aprovechar el momento, le dijeron. Esto no se repite, y tal vez tenían razón. Pero Gabriel no quería repetir el ciclo de Esteban. Desde otro ángulo. Afuera la gente lo reconocía. Le pedían selfies. Algunos lloraban al verlo. Otros le escribían mensajes que terminaban con «No me falles, por favor». Esa frase le pesaba, porque entendía lo que significaba. No lo veían solo como un emprendedor, lo veían como un símbolo. Y los símbolos no pueden romperse. Pero Gabriel no era un símbolo, era humano. Y sentía. Una noche, después de dar una charla frente a 1,200 personas, llegó a su casa vacío. Había hablado con el corazón, había respondido con humildad. Y aún así sentía que algo se le estaba escapando de las manos. Sacó su libreta y escribió una sola frase. Cuando el foco te calienta demasiado, puede que estés alejándote del fuego que te encendió. Al día siguiente tomó una decisión. Redujo sus apariciones públicas, dejó de aceptar entrevistas con fines comerciales y regresó más seguido al primer local, el de siempre, el que todavía olía a pintura, a maderas viejas y a segundas oportunidades. Sirvió café, leyó cartas, escuchó historias y recordó por qué había empezado. Ese día una joven se le acercó. Tenía los ojos tristes y una hoja arrugada en la mano. ¿Eres tú? Gabriel asintió. Ella le dio la hoja. Era una carta escrita con lápiz. Decía: estoy rota. No sé si mañana voy a tener fuerzas, pero vine aquí porque me dijeron que aquí no juzgan, solo escuchan. Gracias por existir. Gabriel no dijo nada. Solo le sirvió una taza. Se sentó con ella y le mostró una hoja en blanco. Puedes quedarte. Puedes escribir. Puedes no decir nada. Este lugar es tuyo también. Ella lloró y se quedó. Esa noche Gabriel entendió que su lugar no estaba en los escenarios, ni en las portadas. Su lugar estaba ahí,
donde las personas volvían a creer, no en él, sino en ellas mismas. Era un lunes cualquiera. El local aún no abría. Gabriel estaba acomodando las sillas cuando vio una sombra detenerse en la puerta. Levantó la mirada. Esteban, distinto, más delgado, con el rostro cansado, y una mochila al hombro que parecía más emocional que física. No dijo nada, solo miró. Gabriel le abrió la puerta. «Pasa». Esteban entró en silencio. Se sentó en la primera mesa como si le costara sostener el cuerpo. Gabriel se sentó frente a él, sin palabras. Después de un largo minuto, Esteban habló. «Lo perdí todo». La frase cayó como una piedra suave. Los locales cerraron. Los socios se fueron. Y los que me decían líder ya no me responden los mensajes. Gabriel solo escuchaba. Sin juicio. Esteban siguió. «No vine a pedirte nada. Solo vine porque no sabía a dónde más ir». Sacó un sobre. «Esto es lo que queda. Papeles, cuentas, un par de ideas. Pero sin alma». Gabriel no lo tocó. «¿Por qué me lo das?» Esteban bajó la mirada. «Porque tú sabes qué hacer con lo que parece roto. Porque tú me enseñaste que se puede empezar otra vez. Y porque, tal vez, si tú puedes creer que aún valgo algo, yo también pueda empezar a creerlo». Gabriel respiró hondo. Podía rechazarlo. Tenía todos los motivos, pero eligió otro camino. «¿Quieres trabajar aquí?» Esteban levantó la mirada confundido. ¿Aquí? Sí, no como socio, no como estrella, como parte del equipo, como alguien más. Esteban se quedó en silencio. «No porque me debas algo», añadió Gabriel, «sino porque creo que todos merecemos una oportunidad para reconstruirnos». Desde otro lugar, Esteban asintió, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Sin vergüenza, sin orgullo. Solo lloró. Los días siguientes, Esteban empezó a aprender desde cero. Barrió pisos, preparó café, escuchó historias, y cada vez que alguien preguntaba, «¿Ese es?», Gabriel respondía con una sonrisa. «Ese es alguien que también está renaciendo». No fue fácil. Hubo errores, incomodidades, pero también hubo aprendizaje. Porque reconstruirse no es un acto, es un proceso. Y Esteban al fin estaba dispuesto a caminarlo. Un día, mientras colocaba frases en los vasos, escribió una que Gabriel encontró más tarde. «No todos los que te rompen quieren verte caer. A veces solo estaban rotos también. Y no lo sabían». Gabriel la leyó en silencio. Y la dejó donde todos pudieran verla. Porque sí, él también había aprendido algo. A veces, sanar no es seguir adelante. Es tender una mano al que quedó atrás. 5 años después, el logo de Renace aparece en pequeñas esquinas de distintos países. No en centros comerciales, no en zonas turísticas, en calles que guardan historias, en barrios con cicatrices, desde Lima hasta Medellín, desde Quito hasta Ciudad de México, desde Arequipa hasta Barcelona, no como franquicia, sino como red, una comunidad de espacios donde la gente entra buscando café y encuentra algo más. Cada Renace tiene su propio lenguaje, sus guardianes, sus frases únicas, pero todos comparten lo mismo, un rincón donde puedes sentarte a escribir sin ser mirado raro. Un café que se sirve con manos que no solo aprendieron a preparar, sino a sostener. Y una pared donde siempre hay una frase escrita con tiza que cambia cada semana. Gabriel ya no aparece en entrevistas. Tampoco sube contenido, no da charlas. Sigue trabajando en el primer local, el de siempre. Sigue escribiendo frases a mano. Sigue escuchando. Y aunque muchos llegan buscándolo, él se presenta como uno más. «Soy Gabriel. ¿Te puedo servir algo?» Nada más. Esteban sigue ahí también. Aprendió el arte del silencio, del servicio, de la humildad. No volvió a tener su propio negocio, pero ahora acompaña a nuevos guardianes. Comparte su historia con quienes dudan si pueden volver a empezar. Y cuando alguien lo reconoce, él solo dice, «Fui parte de un error, y ahora intento ser parte de algo más grande que yo». Una vez al año, Gabriel organiza un encuentro silencioso. No hay escenario, no hay micrófono, solo una gran mesa larga al aire libre. Gente de distintos países se sienta, se sirven café y escriben cartas, historias, frases que luego cuelgan en hilos de cuerda con broches de madera. Es su forma de decir, «Estamos vivos, seguimos aquí». Y eso ya es un milagro. Un día, un joven se acercó a Gabriel. Tenía 20 años. Llevaba una libreta vieja y los ojos llenos de algo entre admiración y gratitud. «¿Tú eres el que empezó todo esto?» Gabriel sonrió sereno. «No. Esto lo empezó alguien que perdió todo. Y decidió no rendirse». El joven le tendió la libreta. Dentro había copiado decenas de frases de los distintos Renace que había visitado. En la última página escribió,
Gracias. No por ser perfecto, sino por mostrarme que se puede construir desde la herida. Gabriel cerró la libreta y dijo, ese es el verdadero éxito, ¿sabes? Que alguien más crea, porque tú decidiste no dejar de creer. No hubo evento, no hubo aplausos, no hubo despedida. Simplemente un día Gabriel dejó una carta sobre una de las mesas de Renace. Nadie lo vio salir, pero la carta quedó ahí, debajo de una taza vacía, doblada en 4. Tenía una sola palabra en la portada. Para Chi. Y adentro, decía esto. Si estás leyendo esto, es porque, como yo, alguna vez te rompieron. Tal vez perdiste algo que no sabes cómo recuperar. Tal vez fuiste traicionado, abandonado, ignorado o silenciado. Y aún así, estás aquí, respirando, caminando, intentando. Eso ya es valentía. Yo no empecé Renace para enseñar a nadie. Lo empecé porque no sabía cómo curarme. Y pensé que si servía café mientras escuchaba a otros, algo dentro de mí se iba a recomponer. Y así fue. No de golpe, no rápido, pero sí real. Te cuento esto porque quiero que sepas algo que nadie me dijo a tiempo. No necesitas tener todo resuelto para empezar a ayudar. Tu historia, con todo y sus quiebres, puede ser la luz en el túnel de alguien más. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar presente. Y si algún día todo se derrumba, no te preocupes, a veces lo que se derrumba es lo que nunca debió sostenerte. Gracias por estar aquí, gracias por seguir, gracias por ser parte de esta historia, incluso si solo viniste por un café. Gabriel. La carta fue copiada por muchos, compartida, leída en voz alta en talleres, colegios, centros de salud mental, iglesias y hasta en cárceles. Pero lo que nadie supo con certeza fue dónde estaba Gabriel. Algunos decían que había viajado al sur, otros que vivía junto al mar escribiendo un nuevo libro, y otros simplemente decían, no importa dónde esté, Renace está en todas partes, porque cuando alguien sana de verdad, deja huellas invisibles. En la pared principal del primer Renace, quedó escrita una última frase con tiza blanca. El que renace no vuelve a ser el mismo, pero vuelve más humano. Y con eso basta. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque todos, en algún momento, necesitamos saber que es posible volver a empezar.